Importante también enfatizar que nuestra materna debe recibir una educación, una orientación a ese proceso que está sufriendo o que está disfrutando, digámoslo así, que suena mejor que sufriendo. Se debe brindar educación a la madre. También hemos insistido mucho que es importante identificar a su compañero y además al grupo familiar que va a apoyar o que va a acompañar todo ese proceso de gestación. Entonces, en esa educación es importante que expliquemos qué entendemos por factores protectores para la salud de la gestante y de su hijo. Importante también la estimulación del feto. Habíamos dicho que la madre empieza a sentir los movimientos, que nos cuenta si se mueve mucho, si se mueve poco. Es importante también que ella está disfrutando, sintiendo la sensación de percibir ese nuevo ser en su organismo. Y entonces es muy importante también que disfrute, que viva ese proceso de crecimiento del feto y que a su vez ella lo estimule también. Hoy en nuestro medio se habla mucho de hablar, de tocar, de estimular con música, entonces es importante este tipo de cosas. La madre, sobre todo la primeriza, como habíamos dicho, hay que enseñarle, hay que explicarle cómo es ese proceso de la lactancia materna, cómo es el cuidado de las mamas, cómo va a limpiar, a manejar esos pezones, cómo debe ser la postura adecuada en ese proceso de lactancia y cuáles son esos cuidados que debe brindar al recién nacido. Es decir, darle unas normas elementales de puericultura en lo que tiene que ver con ese cuidado del recién nacido. Importante, lo hemos dicho ya varias veces, esto es un nuevo binomio, madre e hijo son fuente de protección, entonces también debemos estimular desde el sector salud, desde nuestras instituciones, que esa madre genere vínculos afectivos, que se sienta bien, que se cuide, que todo lo que ella haga positivamente sobre su organismo se va a reflejar también en un buen feto, digámoslo así, en un producto de su embarazo adecuado y con toda la vitalidad necesaria. Habíamos insistido previamente y que detectáramos si esa materna utilizaba sustancias psicoactivas, si manejaba alcohol, si manejaba tabaco. Entonces es importante también evitar que se automedique en caso de que presente alguna patología. Hemos insistido a lo largo de este manejo de guías lo importante de la evitar automedicación, que se aleje y ojalá definitivamente consumos como alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas. O que si no la deja, pues que las merme o no las utilice durante el periodo de gestación. Y también importante que no solo a la madre, sino a su compañero y su grupo familiar, darle orientaciones sobre lo que son los signos de alarma que se puedan presentar en ese proceso de gestación y que ante la presencia de alguno de estos signos de alarma que consulte oportunamente. Y es importante también motivar y en las conversaciones que el grupo, el equipo de salud que va a acompañar ese proceso de gestación, orientar a la madre si quiere tener más hijos en el futuro o si quiere tener o hacer procesos de planificación. Entonces es responsabilidad del equipo de salud orientar a la madre sobre decisiones futuras en cuanto a planificación familiar. Finalicemos entonces esta parte del control prenatal con un elemento igualmente importante que es como se llama la constancia escrita de todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿dónde queda registrado o reportado lo que hemos hecho? Entonces, además de la historia clínica, importante que la madre tenga su carnet, lo que llamamos el carnet materno. Entonces, es un documento donde se van a llevar y anotar lo que vamos haciendo con la madre en ese proceso de gestación. Entonces, importante que en ese carnet queden registrados los hallazgos clínicos. Entonces, en la historia clínica, en la institución, nos queda un soporte, pero la madre debe tener a la mano en su carnet los hallazgos clínicos importantes que se han encontrado en ella. Que esté enterada y que quede registrado en ese carnet cuál es la fecha probable de parto. Brindamos o dijimos toda una serie de exámenes que se deben realizar desde el ingreso al control prenatal, entonces que estén los resultados de esos exámenes a lo largo de todo el periodo en el que se fueron aplicando esos exámenes. Mencionamos también lo del índice de masa corporal, el peso que debe ganar, entonces en ese carnet debe quedar registrado igualmente cómo ha sido la ganancia, cómo se grafica, cómo ha evolucionado lo que llamamos la curva de peso materno.
Igualmente, en la medida que ha aumentado o que ha ido pasando la gestación, la altura uterina ha ido creciendo. Debe registrarse esa cifra de todo el proceso. Mencionamos también cómo se tomaba la tensión arterial media y cómo se registra, dimos los valores normales y en ese carnet, repito una vez más, también debe quedar registrada la tensión arterial media a lo largo de todo ese proceso de gestación. Y finalmente, en ese carnet que nos sirve para la evaluación de todo este proceso, las fechas de las citas del control. Entonces habíamos dicho si era nulli para cuántas citas le dábamos, si era multi para cuántas citas le dábamos, entonces eso nos va a servir cómo asignamos las fechas y cómo fue el cumplimiento y qué hicimos en cada una de esas citas de control. Finalizamos así entonces todo este módulo que llamamos de control prenatal. Píldora 9. La buena salud oral es un valioso elemento en el control prenatal. Orientemos a la materna en este sentido. Compartamos con ella que no todo procedimiento en cavidad bucal causa dolor. El temor es uno de los elementos que ausenta o que logra o que asusta, digámoslo así, para que la materna se haga un buen control en cavidad bucal.